Ingenieras, ingenieros, bienvenidos a esta nueva entrega, donde continuamos con nuestro proyecto Parking Manager, sistema de gestión de espacios de estacionamiento. Estamos en nuestro primer sprint, nuestro día 6. Ya tenemos algunas tareas realizadas y hoy nos toca realizar el administrador de empleados. En nuestra pasada entrega realizamos ya nuestra conexión con nuestra base de datos. Sin embargo, aún no hemos implementado el patrón DAO. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Pues tenemos que crear el objeto de negocio, el DAO propiamente dicho, y el objeto de transferencia. ¿Cuáles son las estructuras que vamos a programar en esta ocasión? El objeto de negocio, al cual vamos a denominar empleado, la interfaz DAO empleado y su implementación de esa interfaz. En nuestro entorno de desarrollo, pues ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos aquí nuestra conexión y nuestra aplicación para realizar pruebas sobre dicha conexión. Cerramos todo, close all, y dentro de nuestro directorio src, en modelos pulsamos clic secundario, new class. Vamos a crear nuestro modelo de empleado. Pero yo creo que le vamos a quitar el model y vamos a dejar como un objeto empleado tal cual. Aquí finalizamos, quitamos el constructor y tenemos ya nuestra clase empleado. Si recordamos de nuestra base de datos, esto es lo que utilizamos para crear esa tabla. Entonces necesitamos, por ejemplo, definir cada uno de estas partes que integran un objeto empleado, que son las que necesitamos enviar a la base de datos, ya sea para crear un empleado o para modificarlo, o por ejemplo para obtener un empleado pues necesitaríamos el ID o su nombre, y para borrarlo pues necesitaríamos nada más el ID. Entonces vamos a crear primero nuestro ID de tipo entero. Tenemos nuestro ID y lo vamos a crear de tipo private. Lo mismo vamos a hacer con todos los demás atributos de la tabla. Bien, ya tenemos todos los campos que necesitamos, el ID, nombres, apellido, etcétera, hasta salgo base. Created add y updated add no los vamos a agregar porque esos se actualizan automáticamente en la base de datos. Entonces ya tenemos creados nuestros atributos de clase, las propiedades que crean nuestro objeto empleado, y ahora vamos a crear nuestros getters y setters. Clic secundario en un espacio cualquiera de la clase, luego source, generate getters and setters, select all y generate. Tenemos ya generado nuestros getters and setters de nuestras propiedades de nuestro objeto empleado. Ahora vamos a crear nuestra interfase DAO, nuestro DAO propiamente de empleado. Para ello nos dirigimos a nuestro paquete repositorios o repositories, clic secundario, new, interface. Aquí vamos a nombrar a nuestra interfase DAO empleado. Dentro de empleado vamos a declarar nuestros métodos de CRUD, que por ejemplo va a ser crear empleado. Vamos a crearlo de tipo void, crear empleado, y va a ser va a recibir un objeto tipo empleado. Ya se agrega también nuestro import
vamos a agregar una cláusula throws, porque podemos recibir alguna excepción ya sea en la conexión o al crear el empleado. Y de la misma forma vamos a agregar los otros 4 métodos. En este caso, por ejemplo, sería void edit empleado, y también va a recibir un tipo empleado. También va a tirar una excepción, y así vamos a agregar los otros 2. Aquí ya tenemos nuestros 4 métodos principales para crear empleado, que será el create, get empleado, que sería el tipo read, obtener un empleado, necesitamos un objeto, aunque nada más vamos a ocupar su ID o su nombre. Editar empleado, necesitamos el objeto completo para actualizar sus datos. Eliminar empleado, aunque recibimos el objeto, solamente vamos a ocupar el ID o su nombre. Ahora vamos a suponer que queremos obtener una lista de empleados. Lista de empleados. Y le vamos a denominar listar empleados, por ejemplo. Este método también va a arrojar una excepción, y necesitamos aquí importar el Java util list. Ya tenemos nuestro DAO de empleado, que implementó a su vez la clase, que heredó de la clase empleado. Ahora vamos a crear la implementación de nuestra interfase. Guardamos cambios, control S. Dentro de repositorios, clic secundario, new class. Entonces vamos a nombrar DAO empleado IMPL, la implementación de nuestra interfase. En la parte central, interfaces add, vamos a buscar nuestra interfase, que le llamamos DAO empleado. Seleccionamos y finish. Ya tenemos entonces implementado nuestra interfase y sus métodos. Ya podemos trabajar con el desarrollo de cada uno de estos métodos. Para ello, pues necesitamos nuestra conexión. Entonces creamos un objeto conexión, como lo hicimos en nuestra app. Para ahorrar un poco, tomamos este objeto y lo colocamos en nuestra clase. Ya tenemos nuestra importación. Aquí está. Tenemos también la importación de la interfase y del modelo de empleado. Guardamos cambios y comenzamos a desarrollar. Para interactuar con nuestra base de datos en cualquiera de los 4 métodos que vamos a utilizar, lo que vamos a realizar en casi todas ellas va a ser primero abrir la conexión, luego construir la consulta. En este tutorial lo que vamos a hacer es realizar consultas preparadas para tratar de evitar lo que se denomina inyección SQL. Vamos a ejecutar dichas consultas preparadas. Vamos a leer aquello que provenga de la base de datos en caso de que sea un método de lectura, por ejemplo, de actualización o de creación, o en su caso verificar el resultado, es decir, por ejemplo, el borrado de un registro, y finalmente cerrar la conexión. Esto lo tendremos que hacer en cada uno de los métodos para que liberemos los recursos. Esto lo tendremos que hacer en cada uno de los métodos para que liberemos los recursos y no se sature nuestro servidor. Regresamos a nuestro entorno de desarrollo. Aquí generamos un bloque try catch finally, catch y finally.
y debemos generar una conexión. Esta conexión la declaramos en nuestra implementación Singleton Connect Implementation. Solamente la declaramos como static, pero para poder tener acceso a ella tenemos que agregar el modificador public, y dentro del DAO vamos a recurrir a esa conexión dentro del try. .con, que es una conexión, y vamos a llamar con el objeto que creamos con x.getConnection. Con esto ya obtenemos nuestra conexión. Una vez que tenemos la conexión, ahora lo que tenemos que hacer es crear el prepared statement. Importamos también el Java SQL. Prepared statement 1 es igual a la instancia estática singleton connect.com, que es el objeto conexión, prepared statement, y listo. Un poco más adelante vamos a agregar los atributos. En este caso ya tenemos nuestro query, y vamos a ejecutar update. Para que ejecute nuestra sentencia. En el caso del catch vamos a tirar nuestra excepción, la vamos a recuperar en una capa superior, y finalmente llamamos a conexión y que cierre la conexión. Aquí también debemos cerrar nuestro cursor. Listo. Esta es la secuencia que vamos a estar utilizando en casi todas las peticiones que vamos a estar realizando, tanto de obtener un empleado, obtener una lista de empleados, actualizar datos o borrar un empleado. Entonces fácilmente podemos tomar este cuerpo y pasarlo a los demás métodos. Con algunas salvedades es casi idéntico, ¿no? Y pegamos en los demás. Ahora bien, en el caso del crear empleado, pues es una instrucción de tipo insert into, ¿no? Vamos a crearla y continuamos. Ya tenemos entonces todos los campos que requerimos insertar en nuestra tabla para que genere un nuevo registro. En la segunda parte de la sentencia pues tenemos que incluir values, es decir, los valores que estaremos enviando. ¿Cuáles son estos values? Bueno, el primero va a ser null, que es el ID. Recordemos que el ID se genera de forma automática. El segundo proviene de una sentencia preparada. Es un signo de interrogación que cubriría el campo nombres. El segundo es apellido materno. El tercero es apellido, perdón, el tercero sería apellido paterno. El siguiente sería apellido materno. El siguiente, nombre de usuario, password, email, puesto y salario base. Ahora debemos enlazar nuestros campos a dichas sentencias preparadas. A partir de nuestra sentencia preparada, pst 1.set string sería en el primer, por decirlo así, en el primer parámetro, que es este de aquí, que sería el que viene asignado a nombres, obtener el que nos llega
desde empleado punto get nombres, y así para el resto de atributos. Listo. El único que cambia pues obviamente es el que es el salario base, pues es un float, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos si esto fue ejecutado correctamente? Podremos ponerlo dentro de un if, o bien recuperar el dato que nos retorna la ejecución de la actualización. Por ejemplo, podríamos decir que es un renglón y aquí agregar un system out print agregados, cuántos fueron agregados, más el row. Listo, ya tenemos nuestro resultado. Vamos a cerrar, como mencionamos, nuestro cursor. Aquí sí o sí cerramos nuestra conexión y ya tenemos para poder utilizar este método de inserción de datos. Regresamos a la aplicación principal. En la aplicación principal lo que vamos a hacer vamos a generar un método que va a ser de tipo público, va a ser nuevo empleado. Dentro de nuevo empleado entonces vamos a llamar a nuestro método de nuestro repositorio, que es crear empleado. Ya creamos nuestro DAO empleado, que se llama EMP, y tenemos un objeto empleado EMP1. Entonces, para nuevo empleado lo que vamos a hacer es llamar a dicho DAO punto crear empleado y le vamos a enviar este objeto. Aquí necesitamos colocarlo dentro de un try catch, porque nos está enviando una excepción, nos está tirando una excepción si es que corriera desde la capa más profunda. Ahora, aquí vamos a nuestro empleado 1, vamos a establecer, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Vamos a agregar los demás datos para que se construya nuestro objeto que vamos a enviar a nuestra base de datos. Vamos a agregarlos todos los datos a través de sus setters. Bien, ya establecimos todos los valores para nuestro objeto empleados, y una vez creado nuestro objeto empleado, aquí lleno nuestro modelo, pues ya lo enviamos a nuestro método, que a final de cuentas lo va ya a almacenar en nuestra base de datos. Entonces vamos a llamar a este new employee en el main. Vamos a anular, obtener la conexión. Aquí también vamos a anular, cerrar la conexión. Sin embargo, si vamos a utilizar el objeto creado para que se ejecute una vez que inicia nuestra aplicación. Guardamos todos los cambios y ejecutamos. Esto lo que debe de hacer es crear el registro en nuestra base de datos. La parte inferior, primero la conexión, se registra la conexión y se agrega nuestro registro, y finalmente se cierra la conexión. Ya debe de estar este registro dado de alta en nuestra base de datos. Yo hice algunas pruebas antes, así que vamos a verificar si ya se incluyó este nuevo registro. Y efectivamente, bueno, podemos observar que ya se encuentra ingresado nuestro registro. Por el momento dejamos hasta aquí este video. Muchísimas gracias por encontrarte
en este aporte.